Muy querido y apreciado Padre, hoy 16 de marzo del año 2006, día en que celebramos y festejamos con orgullo y felicidad su onomástico número 80, tenemos el agrado de recordar brevemente el trayecto suyo en estos 80 años de vida, para lo cual tenemos grabadas algunas imágenes fotográficas y donde recordamos hechos transcurridos a lo largo de su vida, los mismos que queremos participar y compartir con demás familiares cercanos y amigos queridos, aquí presentes y algunos ausentes. Reciba de mi parte y de la gran familia que usted y mi mamá han formado un extraordinario abrazo caluroso, con mucho amor y cariño. Gracias por ser un magnífico padre ejemplar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y viva el santo! Estimado y querido papi, tengo el gusto en nombre de mis 5 hermanos Lourdes, Pepe, Ricardo, Cecilia y Ramón, y quien habla, dirigirme a usted y dedicarle este presente video, que consiste en una recopilación de datos e información de nuestra familia y de usted. Todo este trabajo lo queremos dejar plasmado para las futuras generaciones de Menoscal, de su ejemplar vida de servicio en lo profesional y su ejemplar vida de maestría en información en cuanto a sus conocimientos, en su apoyo, a su orientación y todo lo que nos ha dado hasta la presente. El apellido original de nuestra familia es Menocal, originario de España, provincia de Santander, en la península de Laredo, al norte del país ibérico. Es así como llega de Cuba don Pedro Ramón Menocal de la Torre, de origen español, a los 38 años de edad en 1794, quien se casa en Quito con la señorita de 13 años de edad, Dolores Saona y Sánchez, quienes vinieron con toda su familia a la península de Santa Elena, a la parroquia de Santa Catalina de Colonche, pueblo nativo en donde se instaló una colonia de descendientes de españoles, como lo indican los apellidos que allí se establecieron: Enríquez, Illescas, Neira, Rosales, Rumbea, Suárez, Peña, Santiesteban, Bazán, Villao. Procrean a sus hijos legítimos Quintiliano, donde aumentan la señora nuestro apellido, quedando como Menoscal. Es así también como don Quintiliano Menoscal Saona, primer hijo nacido en Santa Catalina de Colonche el 24 de julio de 1854, educándose en su pueblo natal con profesores particulares. Siendo liberal desde sus más tiernos años, fue amigo y partidario del viejo luchador, el general Eloy Alfaro Delgado, a quien ayudó y financió, por cuyo motivo sufrió también varios confrontamientos con las autoridades del gobierno. Ejerció la tenencia política de Colonche desde 1896 hasta 1912, a satisfacción general por ser persona de respeto y consideraciones. Desarrolló la agricultura y la ganadería, logrando un porvenir de consideración siempre modesto. También ocupó el cargo de tesorero municipal del cantón o Villa de Santa Elena. Desde 1914 desempeñó la sindicatura de la iglesia de Colonche y con escrupulosidad los bienes del santo del lugar, el Señor de las Aguas o patrono. Es por ello que consta en el museo actual de la iglesia de Santa Catalina de Colonche la historia de nuestra familia, quienes eran los caciques de aquella colonia de españoles y los habitantes nativos al servicio de todos los colonos, teniendo como balneario de la familia Menoscal las playas de Allangue. Don Quintiliano Menoscal se casa con Dominga Santisteban Enríquez, vinculada con familias del pueblo grande de ese entonces, Guayaquil, con quien procrea Angélica, Laura y Rafael. Es así como Rafael Menoscal Santisteban, nuestro abuelito, nace en Santa Catalina de Colonche el 24 de octubre de 1884, fallecido luego el 22 de diciembre de 1967, teniendo su educación primaria y secundaria en la cabecera cantonal de Santa Elena. En esa época se llamaba Villa de Santa Elena, en el hogar de su tía, doña Teresa Menoscal Saona de Ordóñez Serrano. Fue administrador de los bienes de su padre, don Quintiliano Menoscal Saona, y se desempeñó como secretario de la Tenencia Política de Colonche y Manglar Alto. Finalmente trabajó en el Departamento de Agua Potable del municipio de Guayaquil. Nuestro abuelito Rafael Menoscal Santisteban en 1912 se casa con la señorita Olivia Enríquez Tumbaco,
quien también nació en la parroquia de Santa Catalina de Colonche el 14 de julio de 1896. Fue hija legítima de don Aparicio Enríquez de las Cruces Drau y doña Rosario Tumbaco Rodríguez de Enrique de las Cruces Drau. Procrearon a 9 hijos: Rafael Antonio, Olivia Angélica de las Mercedes de Luzuriaga, Ramón Alejandro, Mario Augusto Rolando, Luis Felipe, Marcia Laura de Chacón, José Aparicio, Consuelo de Buñay y Gladys Aura de Cobos. Nuestro padre, José Aparicio, nace en la parroquia de Colonche el 16 de marzo de 1926, siendo el menor de los hijos varones que sobrevivieron en la época en la que se instaló Anglo y a la migración de la familia Menoscal desde la década de 1920 a los diferentes pueblos pequeños y grandes, por lo que tuvo que terminar la primaria en 7 escuelas de Colonche: Manglar Alto, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Ingenio San Carlos y en el Liceo América de la ciudad de Guayaquil. En su adolescencia, a los 18 años, fue voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que era normal para los estudiantes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, y practicó varios deportes como la natación, el box, tenis de mesa, remo. Ya en edad mayor, en 1968, fue gerente general de la empresa eléctrica Península de Santa Elena C.A. Fundó con otros amigos el golf en los terrenos salitrosos de Salinas. Entre varios amigos de su época, el Golf Country Club de Salinas, junto a Alejandro Planas, el señor Jorge Salcedo, el señor Jesús María Palau, señor Leonardo Abad Astudillo, doctor Jorge Negrón, señor Carlos Aldunate, el señor Francisco Avegno y otros. Informe profesional. En sus estudios, ingresa en el año 1941 al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Título obtenido, bachiller en Ciencias Físico-Matemáticos. Sus padres y hermano Ramón en el año 1949 lo enviaron a la ciudad de Quito a estudiar en la Escuela Politécnica Nacional, EPN, Facultad de Ingeniería Eléctrica. Título obtenido, ingeniero eléctrico y otros. La mayoría de los profesores eran europeos, alemanes, ingleses, franceses y más. Y con la reglamentación de la Politécnica de Berlín, por lo que los estudios eran mañana, tarde y noche, a excepción de los domingos, que eran aprovechados para hacer consultas en la Biblioteca Nacional, donde los profesores europeos habían entregado libros técnicos para consulta de los estudiantes. Residiendo en la ciudad de Riobamba en el año 1962, hizo la tesis de grado. Fue línea de transmisión Riobamba, Guano y Estudios de Sistemas de Distribución Eléctrica y Comercialización. Actividades estudiantiles realizadas. En 1953, siendo vicepresidente de la Asociación de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, gestionó en 1954 ante el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra la creación de una institución especializada, como lo fue el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INESEL, haciéndolo realidad el mismo doctor Velasco Ibarra en su presidencia durante mayo de 1962, fecha en la que se inicia en todo el Ecuador la electrificación y la transformación de todo el país, y siendo uno de los últimos países de América Latina, llegó a electrificarse más del 80% de ciudades y pueblos del Ecuador con 24 horas de servicio eléctrico. Actividades personales privadas. En 1949, en las excursiones de la Cordillera de los Andes, visitando nevados como socio del Club Nuevos Horizontes de Quito, visitó el Guagua Pichincha, posteriormente el Rumiñahui, Antisana, el Altar, el Chimborazo, el Cotopaxi, etc. En Quito el más visitado fue Cruz Loma, lugar que con frecuencia era visitada entre amigos con el fin de cumplir una misión de propaganda política. Actividades políticas. En 1949, desde que ingresó a la Escuela Politécnica Nacional, siendo estudiante, fue seleccionado para trabajar en Radio Internacional del Ecuador, y también por ser uno de los mejores alumnos fue seleccionado para pertenecer al movimiento político Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana ARNE, grupo con el que fue varias veces a Cruz Loma, lugar donde actualmente es la estación del teleférico de la ciudad de Quito, donde existía un letrero que decía ARNE, y se lo leía desde la capital. El jefe máximo fue el doctor Jorge Luna Yepes y el doctor Jorge Crespo Toral. Los demás integrantes directivos eran amigos, camaradas, como decían, de ser fundamentados por los principios que se les inculcó de ser leales a la nacionalidad, de ser ecuatorianos. Cuando salió de Quito a Riobamba en 1954, fue nombrado jefe provincial de ARNE, en toda la provincia de Chimborazo, donde en campaña política se eligieron alcaldes en todos los cantones de la provincia como arnistas. Fueron muy queridos y apreciados por la ciudad,
fue una época de mucha difusión política. El motivo principal por el que fue a Riobamba fue porque uno de los profesores de la Politécnica Nacional lo seleccionó para instalar la tercera planta de teléfonos automática en el Ecuador. La primera fue en Quito, la segunda fue en Cuenca. Cursos aprobados. Ingeniería en Seguridad Industrial en la Universidad de Wisconsin. Curso de Psicología Industrial para selección de profesionales técnicos de todas las ramas de la ingeniería. International Lighting Institute, todos auspiciados por la empresa eléctrica del Ecuador, Inc., y también visita a la EBASCO en Nueva York y visita a toda la República de Colombia para ver y observar toda la industria de ese país, principalmente las fábricas de conductores eléctricos. Todo esto fue en 1966. Asociaciones profesionales. Miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, Cátedra Universitaria de 1968 y 1969, Seguridad Industrial, Universidad de Guayaquil, donde los estudiantes recibían las clases en las aulas de la empresa eléctrica del Ecuador, por una parte, y en otros casos viajaban a la península de Santa Elena en La Libertad, donde recibían las clases en el salón principal del Club Social Deportivo Los Gigantes del Pacífico. Experiencia profesional. En 1953, de estudiante, gestor para la creación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, que posteriormente se llamó INESEL, y con Radio Internacional del Ecuador como funcionario y secretario del director técnico, se seleccionó para la modernización del sistema de telecomunicaciones en el Ecuador como secretario de la primera licitación. En 1953-1954, trabajó como asistente del jefe del Departamento Técnico de Radio Internacional del Ecuador en Quito. Tuvo la oportunidad, siendo estudiante en la Politécnica Nacional, de que el ingeniero director y gerente de Radio Internacional sea seleccionado y su asistente, donde conoció las tesis de grado que supervisaba el ingeniero Honorato Plasencia Caicedo, graduado en Suecia y profesor de la Escuela Politécnica Nacional. En 1954-1956, montador e instalador de las plantas de los teléfonos automáticos de Riobamba y director técnico administrativo de la misma, tercera planta telefónica automática del Ecuador. Fue contactado y contratado por el ingeniero Dimitri Cacabatze, dueño de ETECO, para la instalación de la tercera central de teléfonos automáticos en el Ecuador, dado que la primera central fue en Quito con el ingeniero alemán Lorenz Nottaf, con quien mantuvo una deferencia muy especial al ser nombrado padrino de bautizo de su hija cuando instalaban la central telefónica en Riobamba. Al terminar los trabajos de instalación en Riobamba, fue nombrado gerente de la empresa de teléfonos por el municipio de Riobamba hasta enero de 1957. En 1957, fue ayudante del superintendente de distribución eléctrica de Melec, el ingeniero Bruglingham, haciendo estudios, proyectos y tendidos de líneas primarias y secundarias de 4, 16, 13 hasta 110 y 220 voltios, manteniendo de los sistemas de distribución. Como antecedente debemos indicar que fue contactado en la ciudad de Riobamba por el ingeniero Aníbal Santos Velasco para este cargo, desarrollando sus actividades profesionales en la ciudad de Guayaquil, tiempos en que la empresa eléctrica lo obliga a estudiar por correspondencia en la Universidad de Wisconsin, USA, Ingeniería en Seguridad Industrial, donde se graduó y ejerció también esta profesión como ingeniero en la prevención de accidentes, dictando seminarios y conferencias en varias instituciones de Guayaquil. También fue nombrado jefe de la sección de medidores del Departamento de Operaciones de Melec en Guayaquil. Luego fue nombrado director de Entrenamiento y Seguridad Industrial de Melec en Guayaquil y Riobamba. En 1962 al 65 fue designado gerente administrador técnico de la empresa eléctrica del Ecuador, División Riobamba, mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de grupos hidroeléctricos, operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos primarios y secundarios. En este cargo fue nombrado en reemplazo del señor Antonio Vela Chiriboga y antes de regresar a Guayaquil en 1966, con la debida autorización, con el ingeniero Alberto Tinajero Mejía, negociaron la venta de la empresa de Riobamba a INESEL en 1964. La ilustre municipalidad de Riobamba lo nombró como el mejor ciudadano en una sesión solemne por la obra de dar servicio continuo, permanente y confiable las 24 horas a la ciudad, haber logrado reforestar la zona árida de la hacienda cordobés, haciendo también producir alfalfa, pinos y árboles de eucalipto en las laderas de las quebradas, ganado vacuno, corderos, liebres, conejos, cuyes, palomas, cisnes y abejas importadas de Italia, asesorándose con técnicos ingenieros nacionales como el ingeniero Edmundo Calero y los ingenieros israelitas. Además fue socio y presidente del Club de Leones de Riobamba, socio del Club Chimborazo, socio del Tenis Club de Riobamba.
La comunidad de todas las instituciones representativas de la ciudad pidieron por escrito al presidente y gerente general de Emelec, ingeniero George Capwell, que no lo retire de la empresa, División Robamba. En el año 1954, cuando instalaba con otros ingenieros la tercera planta de teléfonos automáticos, lo hizo también dándole servicio telefónico a todas las parroquias del cantón Riobamba. Por otra parte, fue nombrado por el doctor Jorge Luna Yepes, director de Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana ARNE, y la complacencia de todos los riobambeños, siendo eso una época en esta actividad política, candidatizó en todos los cantones de la provincia de Chimborazo a un arnista para que sea alcalde o presidente de los consejos cantonales de los diferentes cantones. Fue muy emocionante esta decisión de la época porque en todos los lugares ganaron los candidatos, siendo loable y muy reconocido por la directiva nacional del movimiento ARNE. Posteriormente, Emelec, en el año 1955, lo envía a Quito para reemplazar al señor Enrique Sanabanda Vallejo durante 3 meses como representante de la empresa para gestiones en los ministerios, tiempo que fue aprovechado para incorporarse como ingeniero eléctrico mecánico y civil por la Escuela Politécnica Nacional el 5 de septiembre de 1967. Con las calificaciones del jurado fue el máximo, es decir, con summa cum laude. En 1966-1967, montaje de 2 subestaciones de 69 kilovatios en la empresa eléctrica del Ecuador, Inc., en Guayaquil, primeras instalaciones realizadas en el Ecuador. En 1968, fue nombrado asistente del gerente de operaciones y vicepresidente de la empresa eléctrica del Ecuador, Emelec, ingeniero Aníbal Santos Velasco, el mismo que siempre quiso que trabaje con él y realice trabajos de transferencias técnicas, como las 2 primeras subestaciones de 69 kilovatios, la iluminación al puerto marítimo sin líneas aéreas, instalaciones todas subterráneas, la distribución eléctrica para la primera urbanización de la ciudad, Urdesa, época en la que estaba en preparación para ser sucesor de la subgerencia de operaciones, pero el señor Teófilo Fuentes Gilbert, vicepresidente y gerente comercial, interfirió para que lo reemplace durante 3 meses en la gerencia comercial de la empresa. El celo profesional de los ejecutivos de Emelec influyó, terminando este encargo. El ingeniero Aníbal Santos le propone la gerencia general para electrificar la península de Santa Elena, pues en 2 meses ya habían pasado 3 profesionales. Esta propuesta la elevó al plano familiar y su padre, don Rafael Menoscal Santisteban, influyó para que tome la decisión acertada, por cierto, así como la influencia profesional del ingeniero Harry Shepard. En 1968-1980, como gerente general de la empresa eléctrica Península de Santa Elena, EMEPE, se aplicó toda la experiencia acumulada que sirvió para apoyar toda la electrificación del Ecuador, que siendo uno de los últimos de América, llegamos a superar a la mayoría de los países sudamericanos. Fue necesario reformar los estatutos y reglamentos del servicio de la empresa, transformándola 100% de trabajo y servicio. Trajo ingenieros especialistas en la Ebasco News Service, propietaria de American Foreign Power Company, y también de Emelec, para hacer un nuevo pliego tarifario que financia la empresa. En usuarios permanentes y en usuarios temporales para el turista. Tuvo que enviar al personal de trabajadores mecánicos, electricistas y lineros a los Estados Unidos, conjuntamente con los ingenieros profesionales para prepararlos y puedan realizar los trabajos especializados de la nueva empresa. También envió a otros trabajadores a Quito para realizar cursos del sector al Centro Ecuatoriano de Capacitación, CENAFE, de propiedad de INESEL. Con la finalidad de levantar las buenas costumbres del trabajador eléctrico, obsequió todos los meses durante 2 años mensualmente revistas del hogar para que la familia del trabajador se acostumbre a las costumbres de familias modernas. Por otra parte, obligó a todos los trabajadores a enviar los hijos a las escuelas, porque estaba crecido el analfabetismo en la zona. Al mismo tiempo, fue secretario ejecutivo de la Asociación de las Empresas Eléctricas del Ecuador, ANE, con oficinas en Guayaquil y Quito, durante 8 años. Director de INESEL por el mismo tiempo, gerente de Emel Manabí, uniendo a las 2 empresas que habían, la de Puerto Viejo y Manta, en una sola, la empresa eléctrica de Manta, que se llamó Emel Manabí. Esto se pudo realizar porque en el país había dictadura militar. Con las funciones encomendadas anteriormente, tuvo que viajar con todos los gerentes e ingenieros de las empresas eléctricas por todas las provincias del Ecuador, y asimismo, con todos los representantes de las empresas, estuvieron en todos los países de Sudamérica en las reuniones de la Comisión de Integración Eléctrica Regional para América del Sur y las conferencias latinoamericanas de electrificación rural CLER, donde fue nombrado como presidente de la CLER, realizada en Quito en el Salón del Congreso Nacional, con la participación de su presidente, que además tuvo una concurrencia de 400 delegados de todas partes del mundo. Voluntariamente se retira de la empresa eléctrica de Santa Elena, EMEPE, con el disgusto de toda la ciudadanía y los trabajadores en el año 1980. En 1981
fundó la compañía Constec, Consorcio de Construcciones Técnicas, ubicadas sus oficinas en el edificio One, en las calles Sucre 207 y Pichincha, en Guayaquil, desde donde realizaron varios trabajos de edificación como el edificio Fantasía de 12 pisos y la terminación del Hotel Ramada, la extensión de tuberías de agua potable en la zona de Bucay para Ecapaj, el proyecto de remodelación del centro cívico, asociándose con compañías americanas. Esto último no se pudo hacer realidad. Aceptó ingresar al sector eléctrico de Inesel en 1981 para mejorar la situación crítica en que se encontraba esta central térmica y se realizó en 2 años la organización y la administración técnica de la central térmica del Salitral, propiedad de Inesel, lo que fue cumplido a satisfacción y reconocido por la comunidad guayaquileña, principalmente por el escritor Julio Estrada y Casa. En 1985 a 1988, a petición del ingeniero Aníbal Santos, en 1985, en el gobierno nacional del ingeniero León Febres Cordero, vuelve al sector eléctrico, esta vez a solucionar los problemas de la empresa eléctrica de Milagro, que finalizaba con una huelga de los trabajadores, organizando la administración de una forma técnica, ampliando los servicios a los pueblos y cantones, llevando a la empresa personal idóneo y especializado del sector eléctrico, beneficiándose toda la región, quedando 7 cantones electrificados y Milagro se convirtió en una ciudad muy apetecida por los políticos. El servicio eléctrico llegó hasta las provincias de Azuay, Los Ríos, Chimborazo, Bolívar, Cañar y El Oro, con un potencial de desarrollo que decía: Milagro, la región agrícola más productiva del país. En 1990, retirado de Inesel y las empresas eléctricas, fue presidente del CRIEL, Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, de la Sociedad de Ingenieros del Litoral, de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, CIDE. De 1990 al 2005, presidente ejecutivo de la compañía Coproelec, compañía dedicada a dar asesoramiento y suministro de conductores eléctricos y otros materiales como transformadores, cajas de fusibles, capacitares, etc. Representantes y apoderados de la fábrica Conelsa, compañía con sociedad con los que fueron sus colaboradores en las empresas eléctricas a su cargo, el señor Galo Matamoros Guerrero y el abogado Jofre Salazar Salazar, que por su exigencia logró el título de abogado. En el 2005, miembro de ACEDE, Asociación Senior para el Desarrollo del Ecuador, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del señor Juan José Villaseca. También está auspiciada por la institución matriz y similar a la que rige en España, con decoraciones y otras distinciones. En 1970, condecorado por el gobierno de Chile, grado de Caballero Bernardo O'Higgins, por el reconocimiento a la electrificación de la península de Santa Elena. 1972, concejal principal del Cantón Salinas por decreto ejecutivo para prestar servicios al cantón y luego designado presidente de la Comisión de Obras Públicas. En 1974, condecorado al mérito cívico por el ilustre Consejo Cantonal de Santa Elena en una sesión solemne por electrificar 24 horas a todos los pueblos de la península. En 1976, fue condecorado por la ilustre Municipalidad del Cantón Salinas en sesión solemne el 22 de diciembre de 1976 como el mejor ciudadano del Cantón Salinas. En 1978 y 1980, nombrado por el Gobierno Nacional y su ministro de Energía y Minas director principal del Terminal Petrolero de la Libertad. Como miembro y concejal de Salinas con otros aficionados, creó el Salinas Country Club, donde también fue su presidente y past president del Golf Country Club de Salinas. También concedió 2 terrenos en Las Dunas para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en Comodato, durante 25 años. Construye la actual urbanización o ciudadela Las Dunas como una verdadera organización con todos los servicios como lo es actualmente. Fue socio fundador de las ampliaciones del Salinas Yacht Club y por 12 años socio miembro del directorio de Salinas. Socio vitalicio del Club Sport Emelec, ingresando al club en 1945 y como ingeniero de la empresa eléctrica desde enero de 1957. Miembro de la Gran Logia del Ecuador desde 1970, iniciándose en La Libertad en el año 1970 y en el año 1984, después de pasar por todos los grados simbólicos y filosóficos, llegó al grado 33 como miembro activo del Consejo Supremo Confederado para la República del Ecuador. Como venerable maestro de la Logia 5 de junio número 2, fue coautor para la construcción del templete al general Eloy Alfaro en Gatazo Chico, Cordillera de los Andes, provincia de Chimborazo, en homenaje a la batalla del Gatazo del 15 de agosto. En 1979, representante del directorio de Inesel. 1983 al 84, gerente general encargado director de Melgur, empresa eléctrica Guayas, Los Ríos. 1989, presidente del directorio y gerente general de Melgur. 1980, fue nombrado gerente general de la compañía internacional Intesa, Internacional 2000, con domicilio en Houston. Introducción familiar.
José Menoscal Enríquez, a los 27 años de edad, contrae matrimonio civil y eclesiástico en la ciudad de Quito el 23 y 24 de abril en 1953 con la señorita Nelly Aurora Mancheno Orellana, hija de don Alfredo Mancheno Pacheco y de doña Blanca Rosa Orellana Molina. El infrascrito párroco de San Marcos presenció y bendijo el matrimonio. Fueron sus padrinos Eduardo Zapata, Rebeca Plasencia, Blanca Mancheno Orellana y Alfredo Mancheno Orellana. Son sus 6 hijos: Lourdes Reina, José Freddy, Ricardo Antonio, Nelly Cecilia, Alfredo Quintiliano y Ramón Aparicio. Sus 11 nietos: Ricardo y Adriana Menoscal González, María de Lourdes Guzmán Menoscal, Andrés, Cristian y Gustavo Landázuri Menoscal, Paola y Emilio Menoscal Aspiazu, y Alfredo, Isabela y Eduardo Rafael Menoscal Valareso. Es como cuenta la historia de la familia en la que los 3 mayores, Lourdes, José y Ricardo, pasaron su infancia en Riobamba y después de 12 años los 3 menores, Cecilia, Alfredo y Ramón, en la ciudad de Guayaquil, por lo que vivieron en la villa de Urdesa, ubicada en Circunvalación Sur 915 entre Ilanes e Higueras. Esto se debió a las actividades profesionales que ejercía el ingeniero José Menoscal Enríquez. Por muchos años y debido al sacrificio de su trabajo eran semanalmente los viajes a la península de Santa Elena y Milagro, dependiendo de los cargos que ocupó y mencionamos anteriormente. Por este motivo fue que construyó la casa de descanso para vacaciones o días feriados, como es la casa de Punta Carnero en Salinas, siendo una de las primeras del sector o urbanización. Y en el caso de Riobamba, arbolizó la hacienda La Leticia de la planta hidroeléctrica Cordobés y la otra hacienda en la planta Guadalupe de la vía Chambo, lugares donde sembró 150.000 eucaliptos, 10.000 pinos, 10 hectáreas de alfalfa, 10 hectáreas de árboles frutales y todos los canales de riego para este sector. Además, construyó una villa en el páramo, donde hubo ganado vacuno, abejas, caballos, liebres, conejos, cuyes, etc. Durante el tiempo del gerente general de MEPE, en actividad social, fue presidente del Club Social Deportivo de los Gigantes del Pacífico, ubicado en La Libertad, presidente del Club Olimpia de Santa Elena, presidente del Club Vallenita como socio accionista, presidente accionista de Salinas Country Club, vocal por 12 años y accionista del Yacht Club de Salinas, presidente del Club Deportivo Salinas, presidente del Club Deportivo Playas y Pozorja, fundador de la Cámara de Comercio de Salinas en La Libertad, presidente por varios periodos del Club de Leones de Salinas, donde fue nombrado vicegobernador del Lions International para el Distrito G del Ecuador, etcétera, etcétera. En primer lugar, es un placer y una gran satisfacción hablar del ingeniero José Menoscal Enríquez, persona pues que la conozco desde el año 1977 en que llegué a la península. Y gracias a don Pepe Menoscal, pues han transcurrido 27 años y todavía no me he ido de la península. Hablar del ingeniero José Menoscal es hablar de una institución en la región y en el país. Un maestro ha sido para nosotros, una generación que quedó formada aquí en Empresa Eléctrica Santa Elena, cuando él fue gerente general de esta empresa, donde nos demostró toda su valía, donde nos dio la enseñanza, donde nos preparó como profesionales responsables. Algunos profesionales jóvenes que llegamos en esa época, como Raúl Terán, Ángel Endo, Tomás Chávez, que hoy justamente estamos bajo la dirección de esta empresa, siguiendo ese ejemplo, siguiendo esa maestría que tenía don Pepe Menoscal, a quien pues he admirado y en algo he tratado de simular. Su pensamiento, primero pues hay que hacerle grande a la empresa para sacarle provecho. Hemos trabajado conjuntamente y ha sido una de las mejores satisfacciones.